Recurso de revocación tradicional y exclusivo de fondo. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrán interponer el recurso de revocación. El recurso de revocación procederá contra, número 1, las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Dicten las autoridades aduaneras. Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas que se refieren a los artículos 33A, 36 y 74 de este código. Los actos de autoridades fiscales federales que exigen el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código, se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determinen el valor de los bienes embargados. Afecten intereses jurídicos de terceros en los casos que se refiere el artículo 128 de este código. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, éste lo turnará a la que sea competente. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que el mismo se señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto a través de medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año si antes no se hubiera aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive de que se dé por terminado la petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentra afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código y señalar además en primera la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le cause la resolución del acto impugnado o el acto impugnado y las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones primera, segunda y tercera, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de 5 días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso. Si no se señala el acto que se impugna, se tendrá por no presentado el recurso si el requerimiento que se incumple se refiere
al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas. El promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas respectivamente. Cuando no se gestione en nombre propio la representación de las personas físicas y morales, deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este código. El promovente deberá acompañar el escrito en que se interponga el recurso, los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales, o en los que conste que esta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución, impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de este código. El documento en que conste el acto impugnado, constancia de notificación del acto impugnado, las pruebas documentales, los documentos que se refieren a las fracciones anteriores. Por ejemplo, cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando éste sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de estos. Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos que no afecten el interés jurídico del recurrente, que sean resoluciones dictadas en un recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se hayan consentido, que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, si son revocados los actos por la autoridad, que han sido dictados por autoridades administrativas en un procedimiento de resolución de controversias, que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas de conformidad con dispuesto con los tratados internacionales. También procede el sobreseimiento en los siguientes casos. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente a otro. En el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto por una sola vez a través de la misma vía. Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo. Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México sea parte son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa previstos por este código. El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito organizadas Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora
hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósito o cuenta abierta en instituciones de crédito. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados podrán hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe de remate cubrir el crédito fiscal.